Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. Find I'm king of the hill, top of the heap. Buenas noches. Pocas personas dignifican tanto estos oficios nuestros como Rosa María Calaf. Ahí la tienen, ahí la tienen. La de sitios donde la han visto, ¿verdad? Solemos decir de Rosa María Calaf que es como una especie de mapamundi. Casi 200 países que ha recorrido, informando, contando lo que es como es. 40 años con un micrófono para llevarnos allí donde estaba la noticia. Empezó haciendo autostop, yo no sé si ustedes lo sabían, empezó haciendo autostop. ¿Para ir a dónde? ¿A Suecia? Para ir a Suecia, efectivamente. O sea, en un viaje, cuando estaba haciendo, porque yo hice Derecho antes que Periodismo, y cuando estaba haciendo primero de Derecho, es decir, que debía tener pues 18 años recién cumplidos, que 18 años de entonces no son los de ahora, o sea que éramos mucho más pequeños, o sea, a los 18 años. Y bueno, pues nada, me fui a hacer un curso con una beca a la Universidad Libre de Bruselas y cuando terminé, pues con un grupo de compañeros pues alemanes, suecos, etcétera, pues decidimos que nos íbamos en autostop y allá que me fui. Siempre quisiste viajar, siempre quisiste conocer, era como una vocación, un pálpito en ti. Sí, la verdad es que sí. Yo creo de todas maneras que eso me viene de mi familia, que es una familia tremendamente viajera, porque mi abuelo materno fue a la India en 1918, por ahí, 15, 18, o sea que imaginemos lo que era entonces eso, ¿no? Luego, pues bueno, era un empresario, entonces tenía negocios en Estados Unidos, entonces yo recuerdo haberle acompañado, por ejemplo, al puerto de Barcelona cuando tendría yo pues 6, 7 años, al transatlántico, porque claro, entonces iba en barco. Entonces esas imágenes yo creo que han formado parte de pues eso, obviamente de mi infancia. Mis padres también eran viajeros y en la España de los 50, en donde, bueno, pues en España poca gente viajaba y desde luego niñas muy pocas, pues a mí ya me enviaron con 14 años a estudiar a Francia en verano, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, creo que fue, en fin, un cúmulo de circunstancias, pero que sí, me hizo muy viajera desde pequeñita. Y decía, además, cuando me preguntaban, que quería ser exploradora. Rosa, yo sé que a ti, que tú esto no le das ninguna importancia a esto que voy a decir, pero quiero preguntártelo porque es algo que a nuestras telespectadoras y telespectadores seguro que les interesa y pensando en ellos lo hago más que nada. Tantas guerras, tantos conflictos, tantas situaciones verdaderamente complicadas en las que has estado, esos momentos de peligro que a ti ya dices que, bueno, que estás ahí porque quieres y que va con, que no tiene mayor importancia. Pero cuéntanos algún momento de esos, ¿cómo han sido? Sí, siempre pienso eso, ¿no? Que es, bueno, va con el oficio y lo hago porque, bueno, pues porque creo que hay que contar lo que sucede, porque desde luego pues hay una gran diferencia entre que se sepa y entre que no se sepa lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces sí, pues he estado en muchas situaciones muy trágicas y desde luego trágicas obviamente para la gente que está ahí, ¿no? Porque lo que tú puedas pasar, pues ya digo, no tiene ninguna importancia, ni mérito, ni nada de nada. Es decir, lo importante únicamente es que no pierdas de vista que la prioridad
siempre son las víctimas y que bueno, pues todo lo que tú tienes que tratar de acercar a tus receptores de las noticias es precisamente por lo que está pasando esta gente, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo recuerdo, por ejemplo, en el terremoto de México del 86, creo que fue, bueno, pues no sé, una madre, una madre lo supe después, estaba desescombrando un edificio y había una señora que llevaba horas y horas sentada en una acera, mirando ahí, silenciosa, y me acerqué y le pregunté, ¿no? Le dije, ¿usted vivía aquí en esta casa? Me dijo, sí. Entonces le dije, ¿y hay alguna víctima en su familia? Y entonces me dijo, sí, y tenía una bolsa de supermercado en la mano, ¿no?, de plástico, la levantó así, y entonces me dijo, aquí están las cenizas de mis 3 hijos, y estoy esperando que encuentren el cuarto, ¿no? Es una situación tremenda, ¿no? Porque, o sea, ¿qué puedes decir, no? O sea, evidentemente, o sea, nada. Pero sobre todo lo que me impresionó fue la extraordinaria dignidad, ¿no?, de aquella mujer en esos momentos tan tremendos, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de situaciones te marcan muchísimo, o sea, porque te hacen relativizar mucho y te hacen pensar, pues bueno, cuán exagerados somos, ¿no?, nosotros cuando nos quejamos de cosas que no tienen ninguna importancia y bueno, pues ves gente que le suceden cosas tremendas y sobre todo la sensación, por ejemplo, una y otra vez, pues en campos de refugiados, después de catástrofes, de conflictos, de situaciones límite, porque siempre tenemos tendencia a pensar en víctimas, pues eso, ¿no?, de un conflicto, de una catástrofe, pero es que hay las víctimas del vivir cada día, ¿no? O sea, de esas personas que viven, pues nacen y mueren en un lugar y todo lo que hacen en ese tiempo es tratar de sobrevivir, ¿no? O sea, nada más, es decir, es vivir permanentemente en la miseria. Entonces, esa sensación de frustración que te produce el darte cuenta de que cuentas eso una y otra vez y no cambia nada y que esos niños están allí y siguen sin tener ninguna opción. Ahora que hablabas de dignidad, Rosa, yo te he escuchado en más de una ocasión decir que hablar de la dignidad de estas gentes sencillas que, como diría Machado, a su trabajo acuden, con su dinero pagan y al final nada les debemos, nada nos deben a nosotros, les debemos cuanto ellos hacen, ¿verdad? Estas gentes, y tú decías que, hablando de esta tendencia que tenemos nosotros a magnificarlo todo, la muerte, por ejemplo, que en nuestra cultura todavía no la aceptamos, la rechazamos. Y sin embargo, los indios, por ejemplo, los asiáticos que tú conoces también, los africanos, ¿con qué naturalidad lo aceptan y con qué normalidad se mueren, verdad? Sí, forma parte, claro, totalmente. Es que la muerte forma parte de la vida. Entonces es completamente absurdo, o sea, tener esa resistencia, o sea, que tenemos nosotros y que queremos, bueno, pues en fin, hace creer que no existe o tener muchas veces unas reacciones tremendamente desmesuradas, ¿no? El dolor es obvio, ¿no? Pero, en fin, o sea, hay que pensar que hay veces que hay cosas incluso peores, ¿no? Y yo en eso, por ejemplo, tuve una experiencia también hace muchísimos años en un viaje que hice en coche desde Barcelona hasta Sudáfrica. O sea, que estuve como, bueno, pues 13 meses, unos 60.000 kilómetros, etcétera, por el continente africano en el año 73. Y recuerdo que en Níger, bueno, pues estábamos allí en una misión y preguntamos, bueno, nos llevaron a ver una familia y había un niño que estaba muy enfermo, ¿no? Tenía un montón de niños y uno de ellos estaba muy mal. Y entonces preguntamos, ¿no? Bueno, que no tienen dinero para llevarlo a la capital, que sería el sitio donde a lo mejor podrían tratarle. Entonces rápidamente dijimos, bueno, pues ¿cuánto se necesita? Era poquísimo, no recuerdo, o sea, nada para nosotros. Y entonces, bueno, pues se lo dimos. Al cabo de 4 o 5 días preguntamos a ver qué había pasado y el niño se había muerto. Y entonces, pero estaba ahí. Y entonces recuerdo que yo dije, pero ¿no le han llevado al hospital? Y entonces me dijeron, no, porque al final decidieron pues comprar con ese dinero una serie de cosas que necesitaban. Claro, desde nuestro punto de vista occidental, dices, pero qué horror, pero ¿cómo puedes hacer eso y dejar que ese niño se muera, ¿no? Entonces, claro, el misionero nos decía, ¿no? Es que aquí, evidentemente, es distinto. O sea, a esta madre probablemente se le van a morir
varios de estos hijos, ¿no? Y ella sabe que eso es así. Y es más importante tener esas cosas que van a ayudar a esos hijos que viven y que posiblemente podrán seguir viviendo, que a este niño que probablemente, aunque ahora se hubiera salvado, pues hubiera vivido en una precariedad total y a lo mejor se hubiera muerto más adelante porque hubiera sido débil, ¿no? Entonces, claro, para nosotros entender esto es prácticamente imposible y aceptarlo pues todavía menos, ¿no? Pero la realidad es esa. Oye, Rosa, ese mechón blanco, ¿es verdad que fue Jongueras el que...? A ver, cuéntanoslo. Sí, fue Jongueras. Bueno, de hecho, yo cuando empecé en televisión, en el año 70, pues nadie hablaba ni de estilismos, ni de nada que se le pareciera, ¿no? Y sin embargo, pues la persona por la que yo entré en este mundo del periodismo, que fue un extraordinario profesional, que ya no está entre nosotros lamentablemente, José Joaquín Marroquí, que trabajó en radio y televisión en Barcelona, fue director también de programas de televisión española aquí en Madrid, etc. Él sí era una persona que tenía un gran concepto de lo que eran los medios audiovisuales, ¿no? Y entonces, bueno, yo había también estado en Inglaterra, entonces, bueno, pues cuando empecé, él dijo, hay que buscarte una imagen, ¿no? Y bueno, pues la televisión es imagen. Y en aquel momento Jongueras estaba empezando en Barcelona, ya digo, ya empezando a hablar de estilismo y le llamaron. Y a partir de ahí empezó, no me puso el pelo así, me lo puso en aquel momento de otra manera, pero yo llevé durante muchísimo tiempo pues mechas antes de que nadie llevara mechas, el pelo rizado antes de que nadie lo llevara rizado, es decir, que él siempre trató de buscarme algo que me personalizara, ¿no? Y yo siempre he sido muy dócil, ¿eh? Porque creo que ante los expertos, o sea, no hay que oponerse, o sea, y sinceramente bueno, pues ahí está, o sea, y estoy encantada. Y ya que estamos hablando de estas cosas así más superficiales, ¿cuántos zapatos tienes? Ah, esta es otra de mis obsesiones. La verdad que sí, que los zapatos y los pendientes me encantan. Y bueno, pues no sé, pero creo que debo tener pues, 70 pares o posiblemente quizá más, no sé. De muchos tipos, ¿no? Porque cuando viajo por ahí pues intento comprar los zapatos tradicionales del lugar y siempre cuando, no sé, en fin, seguramente recordarás tú y los espectadores a Imelda Marcos cuando, en fin, se descubrió su armario con 5.000 pares de zapatos que yo he visto, el mismo modelo... ¿Tú estuviste allí? Sí, y entonces el mismo modelo en distintos colores, etcétera. Bueno, pues en fin, eso es realmente, claro, aberrante y dado que, en fin, en las circunstancias en las que vive el pueblo filipino, pues todavía más, pero desde luego ya, pues frivolizando, en fin, la comprendo, porque si yo pudiera, también tendría 5.000 pares de zapatos, ¿no? Oye, ¿todavía sigues utilizando aquel camisón de tu madre como un vestido ibicenco en verano? De mi abuela, de mi abuela. ¿De tu abuela? Yo creo que era de tu madre. Bueno, no, perdón, el camisón era de mi madre, efectivamente. Lo que sigo utilizando todavía a veces son 2 vestidos de mi abuela. Los negros, aquellos. Negros vintage, sí. Preciosísimos, porque claro, están cosidos a mano. En Asia te los pusiste algunas veces. Y sí, los he llevado, y porque además les tengo mucho cariño, pero sí, el camisón de mi madre, o sea, vamos, he ido a cenas de gala con él, o sea, con gran éxito de crítica y público. La gente cree que está informada, pero está solo entretenida. Eso te lo he escuchado decir a ti. Lamentablemente. Y no hace mucho. Porque hemos llegado a un punto en el que parece que los medios de comunicación pues olvidan que el objetivo, ¿no?, es la excelencia informativa, es decir, es darle al ciudadano aquella información de calidad a la que tiene derecho. Y entonces, pues bueno, priman otras cosas, ¿no? El espectáculo, en fin, sobre todo la cuenta de resultados, ¿no? Es decir, el negocio en este momento, porque es mucho más importante incluso que la ideología, ¿no? O sea, que en algunos momentos pues lo fue, etcétera. Entonces, pues el hecho además de la tecnología, iba a decir nueva tecnología, pero ya no es tan nueva, ha hecho que nos creamos que porque estamos permanentemente bombardeados, ¿no?, con supuesta información y estamos sumergidos, atrapados por las pantallas, ¿no?, del móvil, de la tele, de los iPads, en fin, de las pantallas en la calle, de los carteles, en fin, todo eso, pues que estamos informadísimos. Y eso lo único que hace es distraernos, ¿no?
ya digo, y entretenernos. Y se ha acuñado ya pues esa frase, o esa palabra mejor dicho, de infoentretenimiento, ¿no? Porque realmente no sabemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque, en fin, ya digo, estamos perdiendo mucho tiempo pues en banalidades y en muchas cuestiones que no tienen, vamos, ninguna repercusión y que desde luego no nos van a ayudar a hacer un mundo mejor. ¿Qué está pasando? Tú que has viajado tanto, que has estado en tantos sitios, que le has tomado el pulso a la vida, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo ves tú esta hora del mundo? Bueno, en fin, esta es la gran pregunta, ojalá lo supiera, pero mi percepción es que hay mucha desorientación, o sea, es decir, es un momento probablemente de transición, ¿no? Y entonces, pues bueno, como toda transición hay mucha incertidumbre, hay un conflicto de modelos y un modelo que ya no sirve y parece un poco pues que estamos en ese final de época, ¿no? Se ha dicho mucho eso del fin del Imperio Romano y la llegada hasta cierto punto del oscurantismo, por lo menos de la primera parte de la Edad Media, ¿no? Lo que pasa es que entonces esos cambios eran pues muy lentos, ¿no? Eran pues 1000 años, ¿no? En esas transiciones, y ahora pues claro, la tecnología lo acelera todo mucho y hace que cada vez sea pues también más peligroso por una parte, porque es más difícil de comprender y más difícil de tener tiempo para reflexionar, ¿no? Y se actúa mucho por impulso y creo que se fomenta mucho el actuar por la emoción y no por el conocimiento. Y eso, bueno, pues normalmente las consecuencias no suelen ser demasiado buenas, ¿no? Tú eres una mujer afortunada. La vida te ha dado mucho, muchísimo. Y has hecho lo que has querido. Y yo te pregunto, ¿has tenido que renunciar a algunas cosas? Por ejemplo, has tenido que renunciar a una familia. Has tenido que renunciar a una familia. Y eso te ha compensado. No sé, ¿cómo es eso? No, es un tema, vamos, interesante, porque además creo que nos sucede a todo el mundo, pero desde luego mucho más a las mujeres, ¿no? Yo efectivamente siempre he pensado que tenía una gran fortuna, bueno, pues por haber nacido en la familia que nací, en las circunstancias familiares, en fin, en todo lo que después me ha sucedido y lo que he podido hacer. He podido trabajar en el periodismo como quería, en una época en la que el periodismo pues todavía cumplía ese objetivo de servicio y de responsabilidad social y de compromiso, ¿no? con la sociedad, en una empresa que me ha permitido, pues, en fin, hacer pues, todo eso que quería hacer, y bueno, pues soy francamente, yo creo que feliz, entre comillas, porque bueno, ¿qué es ser feliz, no? Pero sí que es verdad que, claro, por el camino pues tienes que tomar decisiones y hay cosas que son incompatibles. Y yo siempre vi muy claro que una familia al uso, es decir, tener hijos, era imposible con el tipo de vida que yo quería hacer, porque no hubiera sido justo, ¿no? para esos niños a los que nadie les hubiera podido preguntar si querían tener una madre como yo, ¿no? Que desaparecía y a lo mejor pues volvía 3 meses después. O sea, me parecía una irresponsabilidad, ¿no? Y yo siempre, para mí siempre mi profesión fue prioritaria y pensé que podía ser mucho más útil, pues bueno, haciendo lo que he intentado hacer, que no teniendo una familia, pero eso es una decisión personal, que yo no digo ni que sea mejor ni peor que la que toma la decisión contraria, ¿no? O sea, pues bueno, cada uno es absolutamente, o debe serlo, libre, ¿no? de elegir, lo que decía al principio, ¿no? De tener opciones para decidir. Y entonces para mí no ha sido un sacrificio, porque creo que el sacrificio hubiera sido lo contrario. Si hubiera cedido a las, digamos, presiones, que nunca fueron presiones, pero esas, digamos, comentarios, recomendaciones de, ay, después te vas a arrepentir, tal, y hubiera pensado, bueno, pues a lo mejor sí, y hubiera cedido en bueno, pues tener esos hijos, probablemente ahí me hubiera sido un sacrificio el tener que abandonar el tipo de forma de hacer mi profesión como yo quería hacerla, ¿no? O sea que, no, también en eso creo que he sido afortunada, que tuve claro lo que quería hacer, y jamás me he arrepentido ni medio segundo, sinceramente. Últimamente, en esta vida ambulante que llevas, de avión en avión y de estación en estación en el tren de tu destino, sí.
Te escucho decir muchas veces algo, te escucho insistir en una idea que es esta. Nos hemos hecho expertos, mejor dicho, en disfrazar la verdad con las palabras. Sí, porque bueno, los eufemismos están ahí instalados y no sé, parece como que queremos que llamándole a una cosa con una palabra que no es la que le corresponde, es decir, no llamando a las cosas por su nombre, las cosas van a cambiar. Y las cosas pues no cambian porque cambiemos la palabra. Hombre, alguna vez es cierto que, digamos, el adoptar un tono optimista o el tratar de pues, fomentar, bueno, pues puede variar, sí. Bueno, pues en fin, el acercamiento a lo mejor a un problema, etc. Pero de lo que estamos hablando aquí es de la información, ¿no? Y en el caso de la información, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, las víctimas civiles injustas son víctimas civiles injustas, que siempre lo son, porque todas las víctimas civiles son injustas, no son daños colaterales, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de expresiones creo que los periodistas tenemos la responsabilidad de rechazarlas y oponernos, pero vamos, con todas nuestras fuerzas. En el daños colaterales lo hemos conseguido bastante, ¿no? Y creo que efectivamente hay una verdad disfrazada porque hay una mentira instalada en la información. Y se trata de vender un mundo, un modelo, ¿no? Y convencernos de que lo importante es poseer cosas, no ser persona, que el éxito consiste en eso, ¿no? O sea, en los bienes materiales, y con eso no se construye futuro y desde luego no se construye una sociedad justa. Entonces, bueno, pues eso es un engaño y le hemos puesto ahí pues unas palabras perfectas y divinas para convencer a la gente, y hemos convertido a la sociedad en una sociedad de consumidores en lugar de una sociedad de ciudadanos que piensen, ¿no? Dice José Jiménez Lozano, Rosa, que el gran problema o el gran fraude es que las cosas han dejado de ser lo que son para ser lo que interesa que sean. Totalmente, exactamente. Entonces, claro, eso tiene unos efectos perversísimos, ¿no? Ya digo, en la construcción social, o sea, en el respeto por las personas, en la libertad de las personas, ¿no? Y eso es lo fundamental que hay que defender, ¿no? Entonces, sin una prensa rigurosa, independiente, que realmente esté al servicio del ciudadano, es muy difícil defender los derechos, defender las libertades y en este caso, bueno, en este momento pues ya se está repitiendo continuamente el tema del peligro que corre la democracia, y la democracia entendida, o sea, bien entendida, es decir, tal como debe ser, es decir, el respeto por los demás, el respeto por el que piensa diferente, etcétera, está en peligro porque no hay una prensa fuerte que sustente, ¿no?, esa posibilidad de discusión pues reflexiva, con argumentos, sin gritos, sin insultos, o sea, sin descalificaciones. Bueno, pues tenemos que reflexionar mucho sobre eso, porque realmente nos va el futuro, nuestro futuro y el de nuestros hijos, ¿no? Rosa María Calaf. Vaya sorpresa que les tenía preparada, ¿eh? Vaya sorpresa. Vamos a terminar. Y me acuerdo ahora, cuando miraba ese rostro que tantas veces hemos visto y que tantas cosas nos ha contado, ese rostro tan conocido y tan querido de Rosa María Calaf, me acordaba de una cosa que le escuché una vez decir a propósito de cierto menosprecio hacia una persona porque era mayor, y ella dijo: las arrugas están fuera, las arrugas son por fuera, ¿qué más dan las arrugas? Lo que importa es no estar arrugado por dentro, no tener arrugada la mente. Bueno, pues ya han visto que la Calaf, si algo no tiene, es arrugada la mente. Muchas gracias, Rosa. Pues gracias, porque la verdad que es un placer poder utilizar un espacio de televisión con
calma, tranquilidad, sin prisas y pudiendo, pues bueno, simplemente decir lo que uno piensa, ¿no? Esto es un tremendo privilegio que la mayoría no tiene. Muchas gracias Rosa por esta charleta y a todos ustedes por haber estado con nosotros una noche más. Les espero dentro de unos días. Hasta pronto. Fa una nit clara i tranquil·la i a la lluna que fa llum els convidats van arribar i van omplint tota la casa. De colors i de perfums. Heus aquí, a Blancaneus, amb Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les 3 del